Es 26 de marzo del año 1997. Agentes policiales del condado de San Diego llegaron a una enorme mansión ubicada en el Rancho Santa Fe, California, para atender a una llamada anónima sobre un posible suicidio masivo. Al llegar, los agentes notaron que un silencio inquietante rodeaba la casa. Tocaron el timbre varias veces, pero nadie respondía, así que optaron por entrar a la fuerza. Al abrir la puerta, lo primero que notaron fue un hedor proveniente del interior de la casa. Tras entrar, los agentes se encontraron con una escena que terminaría convirtiéndose en uno de los casos más perturbadores de Estados Unidos. Cuando entraron a las habitaciones, los agentes encontraron varios cuerpos acomodados cuidadosamente sobre camas, vestidos exactamente igual, ropa negra y tenis Nike negros. Además, todos estaban parcialmente cubiertos por una manta púrpura. En sus bolsillos, cada uno de los cuerpos tenía su identificación y exactamente $10.75. Tras revisar la casa, los oficiales encontraron 39 cuerpos en las mismas condiciones y también encontraron varias cintas VHS. No había señales de pelea ni forcejeo. La casa estaba limpia y todo se veía extremadamente organizado. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué todos los cuerpos estaban vestidos igual? ¿Cuál era el significado de que todos tuvieran exactamente $10.75 en sus bolsillos? ¿Y qué había en las cintas VHS que encontraron? Para entender cómo 39 personas terminaron muertas dentro de esta mansión, tenemos que regresar más de 20 años atrás, a un hombre llamado Marshall Applewhite. Marshall Applewhite nació el 17 de mayo del año 1931 en Spur, Texas, dentro de una familia extremadamente religiosa. Su padre era pastor, por lo que desde muy joven creció rodeado de ideas sobre Dios, pecado y salvación. Durante gran parte de su vida, Applewhite parecía una persona completamente normal. Desde joven mostró un gran talento para la música. Eventualmente estudió en la Universidad de Texas. Después trabajó como profesor de música y director coral en distintas universidades. En 1952 se casó con una mujer llamada Ann Pierce y tuvieron 2 hijos juntos. Pero detrás de esa vida aparentemente estable, Applewhite llevaba años lidiando con fuertes conflictos internos. Según varias personas cercanas a él, Applewhite sufría de episodios depresivos, crisis emocionales y una profunda confusión espiritual. También tenía problemas relacionados con su sexualidad, algo que probablemente se volvió aún más difícil debido al ambiente religioso en el que creció. Con el paso de los años, su vida empezó a deteriorarse lentamente. A finales de los años 60 y principios de los 70, Applewhite desarrolló una creciente obsesión por temas espirituales, profecías bíblicas y el significado de la existencia humana. Al mismo tiempo, comenzó a perder estabilidad emocional y profesional. Eventualmente perdió su trabajo como profesor, después de verse involucrado en problemas relacionados con una relación inapropiada con uno de sus estudiantes. Su matrimonio también terminó destruyéndose. Para ese punto, Marshall Applewhite ya no era un simple profesor de música atravesando una crisis personal. Poco a poco, comenzaba a transformarse en alguien completamente diferente. Y en medio de ese colapso emocional y espiritual, conocería a una mujer que cambiaría su vida para siempre, Bonnie Nettles. Durante los años 70, Applewhite atravesaba una crisis emocional y psicológica extremadamente fuerte. Durante ese periodo, Applewhite pasó tiempo en un hospital y centros relacionados con tratamiento psicológico y emocional. Y sería ahí donde conocería a Bonnie Nettles. Bonnie era una enfermera casada y madre de familia, pero también una persona profundamente interesada en astrología, ocultismo y espiritualidad New Age. Creía en señales cósmicas, vidas pasadas y destinos predeterminados. Bonnie inmediatamente sintió que el encuentro entre ambos no había sido casualidad. A medida que su relación se fortalecía, ambos comenzaron a creer en algo completamente extraordinario, que habían sido enviados a la Tierra con una misión divina. Ese encuentro terminaría convirtiéndose en el nacimiento de lo que años después sería conocido como Heaven's Gate. Después de conocerse, la relación entre Marshall Applewhite y Bonnie Nettles tomó un rumbo inusual. Las conversaciones entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes y profundas, girando alrededor de la espiritualidad, la astrología, las profecías bíblicas y la vida extraterrestre. Juntos terminaron creando un sistema de creencias completamente alejado de la realidad. Incluso empezaron a creer que eran las dos figuras mencionadas en el libro del Apocalipsis conocidas como los dos testigos. Y fue justamente a partir de esa idea que nació lo que más tarde se convertiría en la secta causante de las 39 muertes. En esos primeros años el grupo era simplemente conocido como The Two.
Applewhite y Nettles viajaron por distintas partes de Estados Unidos compartiendo sus creencias con pequeños grupos de personas. Decían que la Tierra estaba a punto de atravesar una transformación masiva y que solo algunas personas serían elegidas para sobrevivir y avanzar a un nivel superior de conciencia. Con el tiempo, sus creencias se volvieron cada vez más extremas. Ambos afirmaban que los cuerpos humanos eran simplemente vehículos temporales y que existía un lugar llamado The Next Level, una especie de reino superior habitado por seres más evolucionados. También mezclaron ideas de cristianismo, ciencia ficción, ovnis, reencarnación y espiritualidad New Age. Y aunque hoy todo esto puede sonar absurdo, en los años 70 muchas personas se sintieron atraídas por sus mensajes, especialmente jóvenes que se sentían perdidos, desconectados de la sociedad o desesperados por encontrar algún tipo de propósito espiritual. Sin darse cuenta, Marshall Applewhite y Benny Nettles acababan de crear el inicio de una de las sectas más perturbadoras de la historia. Probablemente muchos se estén preguntando cómo una idea tan extraña terminó convirtiéndose en un movimiento real. Y la verdad es que Heaven's Gate no comenzó como un grupo oculto o peligroso. Durante los años 70, Marshall Applewhite y Benny Nettles viajaron por distintas partes de Estados Unidos, organizando reuniones públicas en pequeños auditorios, universidades y salones rentados. Colocaban anuncios misteriosos en periódicos locales, invitando a las personas a escuchar mensajes sobre evolución humana, vida extraterrestre y el supuesto próximo nivel de existencia. Juntos aseguraban que la humanidad estaba llegando a un final de una etapa evolutiva y que ciertos individuos tenían la oportunidad de abandonar el mundo humano para entrar al siguiente nivel, un lugar habitado por seres más avanzados. Según ellos, los seres humanos podían transformarse y evolucionar hacia una forma de existencia superior. Creían que pronto serían recogidos físicamente y llevados al siguiente nivel por una nave vinculada a seres extraterrestres. Muchos de sus seguidores sentían que finalmente alguien entendía los vacíos, confundidos o aislados que se sentían. Para muchos de ellos, lo que empezó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en un compromiso cada vez mayor con el grupo. Algunos abandonaron sus estudios, otros dejaron atrás sus trabajos y familias, y muchos cortaron completamente el contacto con el mundo exterior. Lo que había nacido como una extraña idea espiritual ya se estaba transformando en algo mucho más inquietante. A medida que se desarrollaban sus ideas, las creencias de Applewhite y Benny se volvieron progresivamente más extremas. Fue durante esta etapa cuando incluso dejaron atrás sus propios nombres. Marshall Applewhite pasó a llamarse Do, mientras que Benny Nettles adoptó el nombre de T. Los nombres estaban inspirados en notas musicales, algo que probablemente reflejaba la fuerte conexión de Applewhite con la música desde mucho antes de la creación del grupo. Pero detrás de estos nuevos nombres había algo mucho más profundo. Ya no hablaban de espiritualidad como líderes comunes. Según ellos, eran representantes del siguiente nivel, y quienes decidían seguirlos debían comenzar un proceso de transformación total. Luego de abandonar sus antiguas vidas, muchos miembros decidieron vivir junto al grupo mientras viajaban constantemente por diferentes partes de Estados Unidos. Dormían en campamentos, casas rentadas y zonas alejadas de las ciudades mientras seguían expandiendo sus creencias. La vida dentro del grupo cambió. La individualidad empezó a desaparecer lentamente. Todos debían comportarse de manera similar, pensar de forma parecida y aprender a controlar cualquier emoción o deseo considerado humano. Dentro del grupo existían reglas para prácticamente todo: la manera de hablar, la forma de comportarse, la comida, las rutinas diarias e incluso la manera en que los miembros debían pensar sobre sí mismos. Do y Ti enseñaban que las emociones humanas eran un obstáculo para alcanzar el siguiente nivel. Sentimientos como el apego, los celos, el orgullo o el deseo eran vistos como defectos que debían ser eliminados. Algunas de las normas internas resultaban cada vez más inusuales. En documentos internos, los miembros eran instruidos a seguir órdenes sin agregar su propia interpretación. En otro punto, el grupo incluso consideraba una falta grave confiar en el propio juicio o usar la propia mente. También existían reglas relacionadas con cosas extremadamente pequeñas, desde la manera correcta de caminar hasta cómo utilizar la pasta dental o cocinar los alimentos. Muchos vestían de forma similar, seguían horarios estrictos y pasaban gran parte del tiempo aislados del resto de la sociedad, mientras que Do y Ti continuaban reforzando sus creencias sobre el siguiente nivel. Para ese momento, Heaven's Gate ya funcionaba como un mundo completamente separado del resto de la sociedad.
En el año 1985 ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de Heaven's Gate. Bonnie Neros fue diagnosticada con cáncer. Para la mayoría de las personas, esto habría sido simplemente una tragedia personal, pero dentro de Heaven's Gate, la enfermedad de Bonnie representaba un problema mucho más profundo. Durante años, Do y Ti habían enseñado que abandonarían la Tierra físicamente para entrar al siguiente nivel. Según sus propias creencias, ellos no debían morir como cualquier ser humano. Pero el estado de Bonnie empeoró rápidamente y el 19 de junio de 1985, Bonnie Neros murió, y su muerte dejó al grupo completamente desconectado. Si Bonnie realmente había sido una representante del siguiente nivel, ¿por qué había muerto? Por un momento, todo aquello que habían construido parecía comenzar a derrumbarse, pero en lugar de aceptar que sus creencias podían estar equivocadas, Marshall Applewhite reinterpretó lo ocurrido. Marshall Applewhite aseguró que Bonnie no había muerto realmente. Según él, simplemente había abandonado su cuerpo físico para continuar existiendo en un nivel superior. A partir de ese momento, la idea del cuerpo humano dentro del grupo cambió todavía más. Ya no era visto como algo que eventualmente sería transformado, ahora era simplemente un recipiente temporal. La muerte de Bonnie también provocó un cambio evidente en Applewhite. Se mostraba mucho más obsesionado con eliminar cualquier comportamiento que considerara humano, especialmente todo lo relacionado con el deseo sexual y los vínculos emocionales. Algunos miembros incluso llegaron a someterse voluntariamente a procedimientos de castración como parte de su propio intento para superar completamente los impulsos humanos. Para ese punto, la secta ya no se parecía al extraño movimiento espiritual que había comenzado años atrás. La muerte de Bonnie Neros no destruyó al grupo, lo transformó en algo mucho más extraño. Después de la muerte de Bonnie Neros, Heaven's Gate prácticamente desapareció de la vista pública. Durante varios años, muy pocas personas sabían qué había ocurrido con el grupo o dónde se encontraban sus miembros. Mientras el resto del mundo avanzaba hacia una nueva era tecnológica durante finales de los años 80 y principios de los años 90, Heaven's Gate permanecía completamente aislado, viviendo bajo reglas gradualmente más estrictas y alejándose lentamente de cualquier conexión con la vida normal. Pero lejos de desaparecer por completo, el grupo seguía activo, y gradualmente Marshall Applewhite se convenció de que el mundo estaba acercándose rápidamente a un momento decisivo. Fue entonces cuando Heaven's Gate reapareció públicamente. A principios de los años 90, el grupo comenzó a distribuir nuevamente material relacionado con sus creencias. Applewhite grababa cintas VHS donde hablaba directamente a la cámara, explicando el propósito del grupo y asegurando que habían regresado para entregar una última advertencia a la humanidad. Pero lo más inquietante era la manera en la que hablaba. No gritaba, no parecía agresivo, ni siquiera sonaba particularmente emocional. Hablaba de una forma tranquila y casi mecánica. Y mientras el internet comenzaba a expandirse rápidamente por el mundo, Heaven's Gate encontró una nueva manera de difundir sus creencias. El grupo creó su propia página web oficial, una página extremadamente simple con el diseño de internet de los años 90, fondos oscuros, textos brillantes, enlaces azules y largas páginas llenas de mensajes sobre extraterrestres, evolución humana y el siguiente nivel. No parecía la página de una organización peligrosa, parecía más bien el sitio extraño de un grupo obsesionado con teorías cósmicas y espiritualidad. Pero mientras más tiempo pasabas leyendo sus textos, más inquietante se volvía todo. La página estaba llena de documentos escritos por Applewhite, reglas internas del grupo, explicaciones sobre los vehículos, mensajes apocalípticos y grabaciones donde los miembros hablaban sobre abandonar el mundo humano. Para mediados de los años 90, la secta ya no parecía un pequeño movimiento espiritual de otra época, era un culto completamente adaptado a la era digital. Y mientras Internet comenzaba a conectar el mundo, Heaven's Gate se hundía cada vez más dentro de su propia realidad. En 1997, un enorme cometa apareció en el cielo y rápidamente llamó la atención de millones de personas en el mundo. Su nombre era Hale-Bopp. Durante semanas, miles de personas observaron el cielo intentando ver el fenómeno astronómico que muchos describían como uno de los cometas más brillantes del siglo. Programas de televisión, revistas y noticieros hablaban constantemente sobre él, mientras aficionados utilizaban telescopios para intentar captar imágenes del cometa atravesando el espacio. Pero dentro de la secta de Heaven's Gate, Hale-Bopp no era visto como un simple evento astronómico. Marshall Applewhite reconoció que el cometa representaba una señal definitiva relacionada con el siguiente nivel.
Y poco después, una teoría conspirativa comenzó a circular en internet y algunos programas de radio. Supuestamente, detrás del cometa viajaba un objeto desconocido. Muchas personas descartaron el rumor inmediatamente, pero para Heaven's Gate, aquello parecía confirmar todo lo que habían creído durante décadas. Applewhite aseguró que una nave de El Siguiente Nivel viajaba detrás del cometa y que pronto llegaría el momento de abandonar la Tierra. Para los miembros del grupo, aquello no era el fin del mundo, era una oportunidad. Durante las semanas siguientes, la secta empezó a prepararse para lo que llamaban la salida. Dentro del grupo, casi nadie utilizaba palabras como muerte o suicidio. En cambio, hablaban de graduación, partida o salida del vehículo humano. Creían que estaban a punto de dejar atrás el mundo físico para entrar finalmente al siguiente nivel. Y mientras se acercaba la fecha final, varios miembros decidieron grabar mensajes de despedida frente a cámaras de video. Las grabaciones eran extrañas, muchos aparecían sonriendo, otros hablaban con tranquilidad absoluta, algunos incluso parecían emocionados. No sonaban como personas aterradas, parecían individuos completamente convencidos de que estaban a punto de participar en algo trascendental. Para 1997, los miembros de la secta creían que el momento que habían esperado durante más de 20 años finalmente había llegado. Durante los últimos días de marzo de 1997, los miembros de Heaven's Gate comenzaron a ejecutar el plan que llevaban años construyendo. Lo que ocurrió dentro de la mansión del Rancho Santa Fe no fue un acto impulsivo ni una decisión tomada en medio de la desesperación. Fue algo cuidadosamente planeado. Los miembros se dividieron en grupos y fueron muriendo por etapas. Quienes permanecían con vida ayudaban a preparar a los siguientes y posteriormente acomodaban los cuerpos que ya habían fallecido. Cada detalle parecía haber sido pensado con anticipación. La ropa negra, los tenis Nike, las mantas púrpuras, los $10.75 en sus bolsillos. Nada de aquello estaba ahí por accidente. Para los miembros de la secta, aquello no representaba una tragedia. Creían que estaban completando la misión para la que se habían preparado durante más de 2 décadas. Y así, entre el 22 y el 26 de marzo de 1997, 39 miembros del grupo, incluido Marshall Applewhite, murieron dentro de aquella mansión en California. 4 días después, la policía cruzaría la puerta principal y encontraría una escena que daría la vuelta al mundo. La misma escena con la que comenzó la historia. Los cuerpos acomodados cuidadosamente sobre camas, las mantas púrpuras, los tenis negros y el silencio. Pero ahora, la pregunta ya no es cómo encontraron a aquellas 39 personas. La verdadera pregunta era cómo habían llegado hasta allí. Y la respuesta no se encontraba en un solo día. No comenzó con el cometa Hale-Bopp, ni con aquella mansión. Ni siquiera comenzó con Marshall Applewhite. Comenzó más de 20 años atrás, cuando un hombre atravesaba una profunda crisis personal y conoció a una mujer llamada Bonnie Needles. Ella fue quien introdujo muchas de las ideas espirituales, astrológicas y apocalípticas que terminaron convirtiéndose en la base de Heaven's Gate. Con el tiempo, Applewhite llevaría esas creencias mucho más lejos de lo que probablemente cualquiera había imaginado. Por eso, reducir esta historia a la imagen de un líder manipulando un grupo de seguidores es simplificar demasiado lo que realmente ocurrió. Heaven's Gate fue el resultado de varias décadas de aislamiento, creencias forzadas, reinterpretaciones de profecías bíblicas y una búsqueda obsesiva por encontrar un propósito superior. Y quizás esa sea la parte más inquietante de toda la historia, porque las 39 personas encontradas en aquella mansión no nacieron creyendo que abandonarían sus vidas para abordar una supuesta nave espacial escondida detrás de un cometa. Fue algo que llegaron a creérselo poco a poco a lo largo de los años. De hecho, algunos miembros llevaban más de 20 años dentro del grupo cuando ocurrió el suicidio colectivo. Habían dedicado gran parte de sus vidas a aquellas creencias, hasta que para ellos aquella decisión parecía tener sentido. Y esa es la historia de cómo 39 personas terminaron muertas dentro de una mansión en el Rancho Santa Fe. Classroom, or in old language a couple thousand years ago, disciples. Those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven.